Pepe Sosa y yo no teníamos claro qué función iba a tener este edificio cuando empezamos a proyectarlo. Pero claro, los encargos no suelen empezar así. El que el programa no estuviese fijado nos permitió de alguna manera tener un enfoque totalmente abierto. Nos convertimos a la vez los responsables del programa y del proyecto. Eso sí, teníamos tres cuestiones claras. Primero, debíamos conservar al máximo la arquitectura original de Fernando Navarro de los primeros años del siglo XX. Segundo, la azotea debía convertirse en un espacio principal del edificio. Y así lo vemos, ¿no?, en estas imágenes. No es un espacio residual, tiene una intencionalidad espacial clara, ¿no? Se le da la categoría de un espacio habitable. Y por último, tenía que ser un proyecto urbano de carácter contemporáneo. Esto se nota en la apuesta por una propuesta abierta y flexible, que esa era un poco nuestra intención principal. De hecho, la planta no define o depende de un uso concreto. Es un espacio muy abierto, con muebles divisorios, flexibles, se puede mover sin problema. Quitar, da igual. Como dije, se compone de 3 plantas más la azotea, ¿no? Y cada planta ocupa más o menos 75 metros cuadrados. Y en cada planta contiene un espacio habitacional, un equipo habitacional de unos 50 metros cuadrados. Es decir, como se ve en esa imagen, un baño, una cocina, una especie de recibidor y después esta zona que es un espacio abierto grande, amplio, con mucha luz. Así, de esta manera, ese espacio enorme se podía utilizar para una oficina, para una vivienda, para un apart-hotel o incluso como espacio comercial, ¿no?, de cualquier tipo, una tienda de tatuajes o un taller de cerámica. De hecho, cada uno de estos 3 espacios, la idea era que pudiesen cambiar de uso a lo largo del tiempo, además de manera independiente, ¿no?, y así adaptarse al ritmo de la ciudad y sobre todo a las necesidades, ¿no?, que van cambiando. Esa idea o ese punto de partida surge más o menos al mismo tiempo que estábamos escribiendo un artículo sobre la ciudad multicapa. Eso nos pasa a menudo y además suele suceder, ¿no?, que a veces te mueves entre lo teórico y lo real y parece que todo fluye, todo se conecta, todo encaja. Y en ese artículo hablamos de cómo la información urbana contemporánea se deslocaliza cada vez más y pierde ese vínculo con lo físico, ¿no?, con la composición real de la ciudad. En la ciudad contemporánea detectamos cierto trastoque de los órdenes convencionales, ¿no?, se produce como respuesta a esos nuevos sistemas de información, es decir, Internet. Los usos pierden cada vez más esa relación con la estructura física de la ciudad. De hecho, hoy en día te puedes encontrar una tienda de manualidades en un barrio residencial o una terraza de copas en la cubierta de un edificio público. Las cosas y los usos empiezan a situarse de alguna manera en espacios inesperados desde el punto de vista de la estructura convencional de la ciudad. La agrupación de funciones ya no es necesariamente, se produce siguiendo principios de cercanía o contigüidad. Basta que se localicen desde cualquier aplicación de un móvil y de alguna manera, y por esto esta imagen, la ciudad se parece cada vez más en un almacén de Amazon, ¿no?, donde existe un orden invisible, pero que en su apariencia es tremendamente caótico. El orden existe, lo que pasa es que no es visible, ¿no? Y por ello un poco la ciudad cada vez se fragmenta más, se vuelve más en su apariencia caótica. De momento, este pequeño edificio está siendo ocupado por un despacho, una vivienda vacacional y una vivienda temporal para un nómada de esta era COVID, ¿no?, que estamos viviendo. Pero anteriormente era un hotel de 3 habitaciones pequeñas.
De hecho, este hotel, la idea original encaja muy bien con esta idea que tenemos, ¿no?, de ciudad dispersa, porque las zonas comunes también se dispersaban en la ciudad, es decir, la recepción estaba en un sitio, la sala de desayunos era una cafetería de la zona, y la idea era ir aumentando, ¿no?, como una especie de red a lo largo de la ciudad. Eso en cuanto al enfoque programático, ¿no? Pero claro, aquí también estábamos ante un patrimonio histórico, ¿no? Y cuando intervienes en un edificio histórico, los arquitectos normalmente también buscamos un enfoque concreto y planteamos una manera de intervenir. De hecho, establecemos una serie de pautas, ¿no?, un orden. Pero claro, ese orden depende de cada caso concreto, ¿no? Cada edificio y cada programa te lleva a una solución diferente. Pero también puede haber una apuesta clara, ¿no?, algo fuerte que dé sentido a tu intervención. El reto está en lograr esa apuesta de carácter fuerte, pero sin desvirtuar lo existente, ¿no? Cambiarlo, transformarlo, sin diluir la esencia del edificio, ¿no? Esto es súper importante para nosotros en edificios históricos, ¿no? Eso normalmente se consigue estableciendo cierto diálogo, ¿no? A veces desde posiciones más abstractas, a veces otras más contextuales. De hecho, la oportunidad está en llegar a transformar el sentido de lo existente por completo, pero a través de sus propios elementos o conceptos, ¿no? Por ejemplo, creando un nuevo recorrido, vaciando, rehaciendo, reinterpretando, exponiéndolo, o por ejemplo, la oportunidad de insertar un elemento nuevo, ¿no?, potente, y esa apuesta de insertar una pieza siempre nos ha atraído, ¿no?, ya que crea nuevas relaciones, tensiones y producen momentos de interés. Por eso usamos esta imagen de Michael Heiser, ¿no? Vemos el hueco, holgura que queda entre la pieza que se extrajo en su día, ¿no?, y luego fue insertada nuevamente en ese hueco, ¿no? El paisaje evidentemente ha cambiado con esta acción, pero y eso se ve claro, ¿no? Establece un nuevo diálogo, unas nuevas tensiones, ¿no? Aunque el material sea exactamente el mismo, ¿no? Es un trozo que se ha sacado. Y en arquitectura, cuando hacemos una intervención a través de una inserción de un elemento, también logramos establecer nuevas relaciones funcionales o jerárquicas, pero también esas tensiones, ¿no? Es decir, se crea un diálogo entre lo nuevo y lo existente. Y de esta manera pensamos que se produce un reciclaje real, ¿no?, y total, ¿no? Tanto el proyecto nuevo insertado como el edificio existente logran así adquirir una nueva identidad dependiente una de la otra, ¿no? Y nos parece que hay algo de poético en esto. Por eso, Pepe y yo, incluso para un proyecto tan pequeño, ¿no?, como es este hotelito, nos planteamos el intervenir con esa idea de una inserción. De hecho, en edificios de escala pequeña quizás se note más ese equilibrio, es aún más interesante. Como ven en esta imagen, insertamos un volumen exactamente opuesto, ¿no?, directamente opuesto a la escalera existente. Un volumen que se cierra hacia adentro, ¿no?, se cierra hacia el patio, ¿no?, y se vuelve hacia su interior. Ese volumen mantiene un diálogo con la escalera existente. Se lee que es una escalera, ¿no?, por su parte inferior, pero se muestra como una masa más pesada. Sugiere que tiene la misma condición y función, pero se manifiesta de forma distinta, ¿no? La construcción nueva señala a la existente sin tocarla, ¿no?, se aleja de ella. Es más, la nueva escalera sirve de fondo para distinguir la figura de la escalera antigua, incluso la ilumina.
Lleno, vacío, claro, oscuro, en fin, muchos simbolismos y tensiones aparecen con un simple gesto, ¿no?, de insertar una pieza dentro de la existente. De hecho, bueno, y un poco para atar con lo que estaba diciendo antes, nosotros en este proyecto nos centramos en esa idea y en el núcleo de comunicación, en ese espacio que se comunica con la ciudad, ¿no? Y de alguna manera, cuando nos centramos en algo, o sea, buscamos eso, que sea coherente, ¿no? Buscamos que nuestros proyectos sean coherentes con lo que estamos pensando o con nuestros planteamientos teóricos.